La información y opiniones vertidas en este podcast están sujetas a investigación autónoma de quien la emite. El oyente debe recordar que somos estudiantes de ciencia e información, por lo que el conocimiento citado podría caer en algún error. ¿Están listos, chicos? No, todavía no. Estamos listos. Los escucho. Sí, Sofía, estamos listos. Traducción. No sé la canción. Esta es la peor intro de la vida. La peor intro de la vida. Creo que me gusta más la otra donde sonamos como los Backyardigans. Ya, yo parto. Yo soy Sofía. Soy Ivania. Yo soy Han. Yo soy el bicho. Y somos... Amigos tuyos, Backyardigans. Todos unidos, Backyardigans. Bailamos sin cesar y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar en nuestro patio. Traducción sin inicio. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Podcast increíbles. No me acuerdo qué dice. Ay, na 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 na. Yay. Bueno, para la próxima les tendremos una mejor introducción, mi gente. Tenemos preparado para hoy. ¿Quién me cuenta? Hoy día vamos a hablar sobre... vamos a hablar primero sobre regeneración de extremidades. Onda así como te corta un brazo, se regenera. Bien, ahí, No tanto a ese extremo, pero sí, si te llegas a cortar parte del dedo, puedes hacer que se regenere ese dedo nuevamente. Si me corto el poto, me puedo regenerar el poto. Y después ponerme el poto que me corté, cosérmelo y tener más poto, como Kim Kardashian. Obvio, lo que tú quieras. Como hacerse una cirugía plástica con tu propio poto. Sí. Oye, Que se crezca más y no poto. usáis silicona. No, pues. Oh, qué loco. Hacerme crecer un tercer brazo para hacer malabares mejor. También, Sí, o hacerte crecer un tercero. pongo un brazo en el poto y después me crece el brazo y tengo un brazo en el poto y dos brazos normales. Hay que reír un brazo en el poto para limpiarte el poto cuando vayas al baño. Ya, un brazo para limpiarme el poto, un brazo para cepillarme los dientes, Un brazo para cada actividad. Dos brazos para para no jugar LOL. cansarse. Bueno, vamos a comenzar con un caso poco conocido y controversial, la verdad, que es el caso de Lee Spivak. Y la gente se preguntará quién es Lee Spivak. Lee Spivak es un maquetista quien el 2005, cuando estaba atendiendo a un cliente, señaló un motor viejo de un avión a escala, porque él trabaja en aeromodelismo. El aeromodelismo, para que cachen, es hacer aviones a escala y que vuelan. Y este avión viejo tenía un motor que está no en muy buenas condiciones. Y la cosa es que el caballero justo iba a señalar el motor y no calculó bien. La cosa es que el aspa estaba en movimiento y se pasó a llevar el dedo. Se lo cortó. Ay, El dedo medio, para ser más específico, es el dedo ordinario con el que normalmente El dedo grosero. es el dedo grosero. el dedo, el insulto. Y la cosa es que el dedo saltó a la cresta. Aproximadamente se cortó donde comienza a crecer la uña, la raíz de la uña. Oh, A esa altura más o menos se cortó el dedo y el dedo salió volando y según él nunca encontró el dedo. Y lo más probable es que esté orbitando con el Sputnik en la órbita terrestre. En la mayoría de los casos, la gente que sufre la rebanación de un dedo por accidente suele tomar su dedo y colocarlo en hielo e ir al hospital para que se lo suturen o que se lo peguen de alguna forma. Pero como no encontró el dedo, no lo pudo hacer. Pero Lee dijo, a tomar por culo, tengo a mi hermano que es súper bacán. sí, ya la chingada. El hermano de Lee, el doctor Alan Spivak, que fue un médico cirujano titulado en Harvard, que pasó años estudiando la regeneración de miembros, había desarrollado un polvo experimental que ayudaba a la regeneración de tejidos y le propuso a su hermano Lee probarlo. Lo único que hizo Lee, por órdenes de su hermano, fue tomar una ducha, sacarse la venda que protegía su dedo con agua y secárselo con una toalla limpia. Mientras siguiera húmeda, la herida debía colocar el polvo especial sobre la herida para que luego vuelva nuevamente a vendarla. El procedimiento lo realizó todos los días durante 4 semanas, que fue el tiempo que le tardó al dedo volver a regenerarse.
4 semanas se regeneró. En solo 4 semanas se regeneró el dedo. Es brutal. Claro. Y bueno, por lo que decía Lee, le preguntó a su hermano Alan que cuándo iba a terminar de crecer el dedo. O sea, puta, me lo corté, ya va a tener que seguir creciendo, supongo, pues, ¿no? Después va a tener como un dedo como el de los Aye, no sé si los conocen. No, pero me imagino como un dedo muy largo así. Bueno, la cosa es que su hermano Alan, el científico, le dijo que el dedo iba a saber cuándo detenerse. Es por un tema fisiológico y propio del organismo. El mismo organismo sabio va a saber cuándo detenerse. Y la cosa es que le creció el dedo nuevamente. Y bueno, se preguntarán qué cresta era este polvo. Sí, eso te iba a preguntar, de hecho. Alan Spivak, su hermano, el científico, al hacer observaciones y estudios sobre la regeneración de extremidades en salamandras, no sé si conocen las salamandras. Y cuando se cortan una extremidad la regeneran completa. Exactamente, eso es como una de las grandes características que tienen estos animalitos. Son como, para que se lo imaginen, son como una especie son parecidas a las lagartijas, pero son anfibios en realidad. Y tienen la característica de que si se cortan un miembro, les vuelve a crecer. La cosa es que Alan Spivak, el científico se inspiró en ellas y trató de idear una forma en que partes del cuerpo en mamíferos o en organismos más complejos se pudiera reproducir este fenómeno. Se le ocurrió trabajar con material extracelular. ¿Y de dónde se puede sacar ese material? Se puede sacar de una vejiga de cerdo. Resulta que el cuerpo de muchos organismos complejos como vertebrados e invertebrados tienen tejidos que recubren ciertas zonas con el propósito de protegerlos. Estos tejidos son conocidos como tejidos epiteliales, los cuales son, por ejemplo, la piel, los vasos sanguíneos también están recubiertos por un tejido epitelial y, como no, las vejigas de cerdo o las vejigas propias nuestras también. Para que la gente recuerde, igual, las vejigas son un órgano del sistema urinario que almacena la orina generada en los riñones, la cual luego es excretada. Este tejido epitelial recubre como la mayoría de los órganos del cuerpo, ¿no? No todos, si no me equivoco. Es que depende. Por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos, tiene que recubrir las venas porque por las venas pasa la sangre. Y obviamente como la sangre es mayoritariamente un líquido, para que no se salga, necesita tener una barrera de protección. Un cierre hermético. Claro, como una especie de tubo hermético. Eso es lo que hacen el tejido epitelial. Y la piel es como un ejemplo muy bueno porque te ayuda a protegerte del polvo, del agua, incluso de algunos microorganismos también. Entonces, bueno, este tejido cumple la función de barrera. Como todos deben saber, los tejidos están compuestos por células y dependiendo de la forma de esta y su disposición, cumplen ciertas funciones. En el caso de los tejidos epiteliales, como cumplen la función de barrera, su disposición celular es una célula encima de la otra. ¿Qué quiere decir? Que forman una especie de muralla. Para ser como un poco más específico, existen distintos tipos de tejidos epiteliales según la disposición de las células. Existen estratificados, escamosos, simples y otros más. Varias capitas, pocas capitas. Y debajo de estas células existe una especie de red de proteínas llamada lámina basal, que le da un soporte a las células. Estas células que forman una barrera. Porque si esta red de proteínas, esta malla, no estuviera, las células simplemente se saldrían. O sea, si ustedes se lo imaginan, es como si se agarran la piel, se saldría la piel. Así ustedes se la levantan y se les saldría. Como que las sujetas. Exactamente. La lámina basal está compuesta por distintos tipos de proteínas. Las más conocidas son el colágeno, que normalmente muchos la han escuchado con el tema de los productos cosméticos, de la cremita, ¿cierto? La elasticidad de la piel y esas cosas. El colágeno, de hecho, está relacionado con esa propiedad de la piel, de la elasticidad. También existe queratina, lamina y glucosaminoglicanos, que eso, para hacerlo más simple, son proteínas junto a azúcares. Bueno, en el caso de la vejiga del cerdo, al ser un tejido muy grueso, porque obviamente tiene que resistir la presión que genera la orina al ser almacenada,
tiene una lámina basal muy desarrollada, la cual se puede extraer con relativa facilidad y por distintos procesos de laboratorio. Por ende, el material extracelular, que es la lámina con todas sus proteínas y factores de crecimiento propios de esta estructura y propios del cerdo también. Cabe señalar que el cerdo aproximadamente tiene una similitud genética de un 84% con el ser humano, ¿ya? Eso tiene que tenerlo bien claro. Bueno, al final del proceso de este tejido se va a obtener una lámina libre de células del cerdo que pueden causar una reacción alérgica, porque obviamente este polvito no es propio de un ser humano, porque es parte del cuerpo de otro animal. Entonces puede causar cierto rechazo. Es lo mismo que, no sé, si trataran de trasplantar un hígado de cerdo a un humano, obviamente lo va a rechazar porque no es propio del cuerpo. Bueno, hay ciertas proteínas que son semejantes a las del ser humano. De hecho, no sé si sabían, pero antiguamente para tratar la diabetes se utilizaba insulinas de cerdo. ¿En serio? Sí, antiguamente se utilizaba insulina de cerdo, la cual en algunos casos incluso generaba cierto rechazo de algunas personas. En algunas personas esta insulina de cerdo porque obviamente no era de la persona, ¿ya? En una herida normal, esta suele cicatrizar. Bueno, todos han visto si uno se corta, se genera una cicatriz, ¿verdad? Y es como un tejido bien denso, incluso es como distinto al tejido o a la piel, digámoslo así, que había antes, ¿cierto? Sí, es como más grueso, más durito. Claro. Y esto suele generarse en una herida normal. Pero si se le aplica esta matriz, esta especie de polvito, lo que se genera, según las especificaciones de la página de la empresa fundada por Alan Spivak, que lamentablemente murió, no me acuerdo en qué año. Bueno, la empresa se llama Acell y es el único proveedor de este tipo de polvos o de láminas. Normalmente se suele utilizar láminas, las cuales se colocan como recubrimiento en heridas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, no sé, ¿cómo decirlo? Si se llegan a quebrar una costilla y esta costilla genera obviamente un daño porque se quiebra y puede generar alguna punta, puede cortar ciertos tejidos, ¿cierto? O vasos sanguíneos. La cosa es que a ustedes lo que les van a hacer una cirugía normal y normalmente tratan de sacar este hueso o tratan de nuevo unirlo. Si llegasen a quebrarse la costilla, le van a tratar de unir los huesos y sobre esta herida, por dentro van a colocar sobre esto una lámina de matriz extracelular. Entonces, esa lámina y ese polvito también sirve para regenerar huesos. Claro, sí. Lo que pasa es que esta lámina va a generar un ambiente bioquímico con el cual se puede promover la proliferación de macrófagos tipo 2. Los macrófagos tienen que tenerlo bien en cuenta que son células del sistema inmune relacionadas con procesos de inflamación o de reacciones alérgicas Infecciones también. y otros procesos fisiológicos. Específicamente el macrófago tipo 2 está relacionado con un proceso antiinflamatorio y de regeneración de tejidos. Entonces, esta laminita como que llama a los macrófagos. Sí, pero los de tipo 2. En una herida normal, lo que normalmente sucede es que proliferen macrófagos de tipo 1. Estos macrófagos de tipo 1 están relacionados con la proinflamación y con la integración de tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que traten de pegarse los tejidos nuevamente a través de la formación de cicatrices. Que las cicatrices son normalmente tejidos muy densos que no recuerdo qué proteínas principalmente tienen. Creo que es colágeno igual. Y eso. Para ir entendiendo, la razón por la cual las cicatrices son gorditas es porque llegan estos macrófagos que promueven la inflamación en el lugar. Claro, macrófagos de tipo 1, en el caso de heridas normales. Cuando hay como una regeneración natural. Exactamente. Sin echarle nada extra. Claro, y si en el caso de que quisieran regenerar tejido nuevamente nativo de la zona afectada, se puede aplicar este polvito o esta lámina que es generada principalmente por esta empresa Acell. Y supongo que debe tener todos los temas de... no sé cómo decirlo, como de copyright. ¿De patentes? De patente y todo eso. Sí.
Eso es como la ciencia detrás de este polvito mágico. ¿Por qué decías que era controversial? Controversial por el hecho de que hay personas que dicen que en algunas ocasiones hay personas que se cortan el dedo y se le regenera normalmente, ¿cachai? Pero igual esos casos, hasta donde yo sé, es como son súper aislados, ¿cachai? Hasta donde yo tengo entendido. No sé si ustedes saben algo más al respecto, no cacho. Yo conozco familiares que, no sé, pues estaban trabajando y se les llega a cortar el dedo y tienen ese chonguito de dedo, ¿cachai? Entonces, Claro. Pero a este caballero igual se le cortó un pedazo considerable, o sea, se cortó gran parte de la uña, ¿cachai? Se cortó la punta del dedo completa. claro. Y en ese tiempo el caballero tenía como 50 y tantos, no, 60 y tantos. Entonces igual es Claro, una cacha. persona vieja y es como difícil que eso ocurra. Hasta donde tenía entendido, la regeneración de extremidades, por ejemplo, de dedos, suele ocurrir en bebés, en niños. Mm, Como tienen su sistema inmune bien todavía muy activo y todo eso, suele ocurrir en ellos principalmente, de que se les regenere un dedo. Pero esa es la historia. Es súper interesante, la había buscado hace algún tiempo y quería comenzar con igual, eso. como para comentar un poquito, hay que tener cuidado igual porque yo cuando he estado viendo, por ejemplo, noticias científicas, muchas veces pasa que a este tipo de noticias les ponen unos títulos muy como grandilocuentes, diciendo, por ejemplo, un titular que dice que poco más puedes perder un dedo completo y te va a crecer de nuevo, entonces ahora los humanos pueden regenerar sus extremidades completas. Eso da a entender de que si tú te cortáis una pierna, te cortáis un brazo, vas a poder regenerarla, y no es tan así. En realidad, en este caso, claro, si bien el sujeto se cortó toda la mitad, toda la punta del dedo, no es que le haya crecido un dedo de nuevo, sino que el dedo que ya tenía un daño en su tejido se pudo regenerar y regenerar la parte dañada, ¿cachai? Ujú. Entonces hay que tener harto cuidado con los titulares de noticias científicas que le suelen poner mucho color y suelen ser muy exagerados, y no sé si eso no es el nombre de pseudociencia, sino que es ciencia, Como títulos muy sensacionalistas. eso, Exacto. son sensacionalistas. Es que en inglés es junk science, pero no sé cuál es la traducción. Ciencia basura. No Ciencia sé. basa, ¿pero junk es basura? Ah, sí, pues ciencia. Bueno, ese es el punto. Y es que de hecho lo brígido de lo que hizo Spivak es que él se murió antes de terminar de hacer su investigación, entonces igual está como en la ciencia, es como una teoría conspirativa de la ciencia, así. Porque así como Illuminati y weas, porque de verdad que se ¿No sabe muy alcanzó a poco, de publicar? hecho no alcanzó a publicar los papers, y esa es la cuestión. No alcanzó a publicar los Mm, papers y hay poca información no. respecto a eso, entonces en verdad, de hecho, dato freak, los soldados gringos utilizan este polvo para cuando van a las guerras y cuestiones, o cuando van a algún lado, lo usaban para, bueno, cuando van a las guerras, si desde 2005 en adelante no había guerra, pero cuando van a sus misiones gringas, Los gringos cuando hacen sus cosas gringas. claro, cuando esa cuestión como medias imperialistas que les gusta ir a meterse a otros países y cuestiones, ya ahí ellos usan, llevan esos polvitos y se echan antes de vendarse, pues. En un capítulo de Grey's Anatomy, una vez salió el Owen, que era un médico militar retirado, y llega como al hospital y no sé, manda a una loca a buscar una bolsa en su auto. Y era un polvo, pues que llega y se lo echa a un paciente así como que se está muriendo, como para comprarle un poco más de tiempo. Como que lo tenían súper abierto y le echan el polvo y como que se deja de crashear. Oye, Oh, pero debe no, haber sido eso. no estoy muy seguro si ese polvo es el mismo del que le estoy hablando, porque recuerdo haber leído una vez que el polvo que se echaban era una especie de sustancia que gelificaba. Y al ¿En gelificar, Grey's Anatomy? no, o sea, es que yo por lo menos lo vi, me saltó la duda al ver películas X de guerra y todo eso. Ah, ya. Como dicen los chicos, que estos tipos al tener heridas se echaban un polvo blanco. Y este polvo blanco es una sustancia que al entrar en contacto con el agua, o una sustancia húmeda o líquida se puede decir, gelifica. Y lo que hace eso es ayudar a que no se genere una hemorragia. Pero no sé si Como es, para detener el sangrado. claro, pero no sé si es el mismo del que estoy hablando. Mm. No sé si hay una confusión ahí. Pueden ser dos cosas distintas. Claro, pero se Bien, puede. otra cosa que yo quería agregar sobre este tema es que en la medicina regenerativa, la persona que sentó las bases para esto de los factores de crecimiento las bases para empezar a investigar en cómo las células se regeneran y cómo crecen los tejidos,
es una neuróloga italiana que se llama Rita Levi-Montalcini. Me parece importante mencionarla porque, bueno, visibilización de las científicas mujeres. Suele pasar que uno conoce más científicos hombres que mujeres, científicos que son importantes históricamente cuando las mujeres son muchísimas. Entonces, yo creo que en este podcast igual deberíamos ir mencionando varias. Y en este caso, Rita Levi-Montalcini, como dije, es una neuróloga italiana que se ganó el premio Nobel en 1986 por el descubrimiento de los factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Son unas proteínas que permiten la regeneración celular. En fondo tiene una función importantísima porque es fundamental para la persistencia del ser vivo. Ella primero descubrió el Neural Growth Factor o factor de crecimiento neural, que por lo tanto lo encontró en el sistema nervioso, pero después se fueron descubriendo varios otros factores de crecimiento y les pusieron el nombre general de factores de crecimiento. Y esto le dio el premio Nobel. Eso, te quería dar ese dato freak, que esta mujer es genial. Y sin ella nada de estos polvitos por ejemplo se habría logrado, porque de hecho el polvo que postula Spivak es de matriz extracelular de vejiga de cerdo, ¿no? Sí. La matriz extracelular se encuentran muchas veces estos factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, estas proteínas se encuentran en muchas partes del cuerpo y en la matriz extracelular las podemos encontrar. Entonces probablemente el principio de funcionamiento de ese polvito era eso. Exacto. Mira tú. Ahí la ciencia. Es un tema muy bacán. Hablando de regeneración y factores de crecimiento, recuerda que cuando era mechona, una vez como que nos ofrecieron, oigan, anda un científico por acá, les voy a preguntar si es que nos puede hacer una charla. ¿Les interesaría participar? Y nosotros fuimos como, ya, pues vamos a verlo. El científico era un chileno, Tomás Egaña. Lo que nos presentó era un trabajo que estaba haciendo acerca de pieles artificiales, pero con algas. La gracia que tenía esto era que, por ejemplo, cuando uno tiene una herida, a veces puede que queden como estas cicatrices o como que no se regenere bien la piel, como por ejemplo en los quemados. Eso es porque a la piel como que le falta oxígeno. Actualmente el oxígeno llega a todo el cuerpo por la sangre, pero como estas partes se queman, por ejemplo, si te quemas una mano, también te vas a quemar como los vasos sanguíneos que están ahí, si la quemadura es muy grave. Entonces esa parte de tu cuerpo no está recibiendo oxígeno. Pero como las algas hacen fotosíntesis, que como saben es el proceso que hacen las plantitas para ellas alimentarse y para darnos oxígeno a partir de la luz, al usar esta piel artificial que además tenía las algas, solucionar el problema de la falta de oxígeno. Se llama hipoxia. Entonces, al no existir la hipoxia en este tejido dañado, se podía regenerar más fácilmente y más completamente. Incluso se podía llegar como a que generara más vasos sanguíneos, como que los vasos sanguíneos que de alrededor siguieran creciendo hacia la piel que estaba dañada para recuperarla completamente. Qué bacán. Oh, y eso Pero- con algas. ¿El alga es nativa de acá de Chile? ¿Es como una especie de nori? ¿Se pone un nori en la herida? ¿Nori? ¿Un sushi? No, era como un alga que se ocupaba para investigación usualmente, que se llama como clamidomona, no sé. Lo voy a buscar bien y lo voy a decir al tiro, espérenme. Y es un chileno, este científico. No es el que... Este desarrollo de piel sintética que le llamaban Hulk. No es el mismo. Ese mismo es. Y se llama Ah. Hulk porque es verde y porque es una palabra, o sea, es un acrónimo en alemán. Hiperoxy Unterlich Konditionierung. No sé alemán, perdónenme. Inducción de hiperoxia Clarísimo, bajo condiciones de luz. Inducción de... No, pues, el alga se llama Chlamydomonas reinhardti, se usa mucho en investigación. Bueno, pues él ahí en ese año cuando fue el 2017 que nos hizo esta pequeña charla, entonces nos contaba que los pasos siguientes que estaban, porque ya habían experimentado con animales, el paso siguiente era como experimentar con humanos, obviamente. Por ejemplo, en miembros que de todas maneras, si es que no funcionaba, iban a ser amputados. Ya. Y en eso estaba, pues ayer estaba investigando como en qué estaba la investigación y todo eso, porque eso igual fue hace años. Y encontré que el 2019 ya estaban en fase clínica, pero en fase 1 todavía, que estaban ahí como recién haciendo eso, que esperaban tener 20 pacientes en el hospital El Salvador, en Santiago, y ahí estaba todo, estaba en una página de Clinical Trials de Estados Unidos. Entonces, es súper reciente, fue como en mayo. Entonces los resultados como que se esperaban para ahora, pero COVID. Entonces no sé en qué sigue la investigación.
Pero promete harto, pues, porque después también estaban viendo si podían hacer que aparte de estas algas que tenía la piel artificial, podían producir factores de crecimiento o otros factores para entregarlos además del oxígeno que le daban a la piel. Qué lindo. Qué Sí. cool. Y con algas. ¿Puedo po, darles al plantitas. dato freak del parche? Sí, Más dato freak, yay. me encantan tus datos freak. No, lo que pasa es que las algas que usan son muy bacanes, mo. Onda, la Chlamydomonas reinhardti es una alga unicelular que tiene flagelo, entonces se mueve, además, cuando tú la tienes en agua. Es muy cool porque no se conocen pocas plantas que se mueven, pues si las plantas no se mueven normalmente. Oh, Y lo otro es que, bueno, cuando yo estuve en el colegio y para una feria de ciencias, yo presenté respecto a esas algas porque en verdad hice un proyecto respecto a energía renovable, porque hay ya esto es como algo X, pero igual lo quiero mencionar. Hay una variante de esas algas que producen, además de oxígeno, pero en su ciclo producen hidrógeno gaseoso. Y se puede utilizar para obtener energía renovable prácticamente infinita, entre comillas, porque la alga se va reproduciendo, va generando más alguito, tú solo le vas dando alimento, ¿cachai? Para que produzca hidrógeno. Y el hidrógeno se puede utilizar para tener... Sí, pues si tú le ponías una chispa se quema. Claro. Ah, pues no sabía. Hoy en día se está utilizando mucho motores a gas, a ese típico gas que venden en Gas licuado. gas licuado. Y imagínate tener un gas de hidrógeno, ¿cachai? Porque ese si al combustionar genera agua simplemente, con oxígeno. Igual sería un tremendo avance. Tenés como tu autito y tu cultivo de alguitas en el motor. Claro, Les vais dando comidita. sí. Todas las mañanitas ir levantándote para darle Qué lindo. agüita a Pero las algas. encontré cuático que tenga flagelo, o sea, que tengan esta colita que les permite moverse, pero además que permiten formar un tejido. O sea, se mueven y además se unen entre sí. Supongo que el parche debe tener más cosas para poder formar como el tejido donde estén las Claro. algas. Yo creo que debe tener otras cosas. Porque Sí, no es sé interesante investigar cómo en qué consiste exactamente este parche. y él nos decía que la manera de hidrarlo era como súper simple, que ocupaban la piel artificial que ya estaba, así como la comercial que se ocupaba, esa que tiene colágeno y no sé qué otras cosas más, las proteínas de matriz. Entonces como que la sumergían en una solución de las alguitas se pegaban a la piel artificial y ahí esa piel artificial era el parche que se ocupaba. Las algas son absorbidas por la piel artificial. Exacto, y queda verdecito. Una mezcla entre la tecnología que se usaba antes y uy, qué bacán, me encanta. Es muy cool, me encanta. Genial. Las fotos de los Pappers están muy, muy lindas, de verdad. Así que si alguien se interesa, busque Tomás Egaña Hulk y le va a salir como todo. Ahí ya tenemos dos personajes bien choros. ¿Cómo se llamaba esta investigadora? A la de premio Nobel. Rita Levi Montalcini presentó las bases de la medicina regenerativa y es una neuróloga italiana. Y el chileno Tomás Egaña, creo que es joven ese sujeto. Que tiene como 30 y tantos. Ah, súper joven. Po. Qué bacán, inspirador. ¿Que se acuerdan que teníamos un concurso? Me acuerdo de pensar el concurso cada noche antes de acostarme. Pero no debíamos mencionar al final. Dijo Han, nos leyó la pauta. En la pauta está después de Regeneración de Extremidades. Ah, denle nomás entonces. Ya, muy bien, camaradas. Vamos a buscar la publicación del concurso. Inserte sonidos de tambores. De concurso. Concurso. Ya, vamos a leer los comentarios. Entonces, Se supone que tenemos un ganador de que tiene más me gusta, ese es fácil, y el otro, el ganador que más nos dé risa, y eso lo tenemos que discutir. Así que ahora Ivanena va a leer los comentarios. ¿Ah, los vas a leer todos? tenemos un premio por el comentario con más likes y el cómputo es con 3 me gusta para Joche-Fita, un comentario que dice así. Todo comenzó con un día frío en el año 2016, cuando llegó la señora de los tacos de la muerte, mejor conocida, debía destilar un vino tinto, cosa poca. Pero mientras estaba destilando el vino, explotó la manguera de agua, mojé a todos en el laboratorio y hasta la profe. En cuento corto, me bajaron puntos por poner mal la manguera y bueno, uno cree que la historia queda ahí, pero mientras hacía la hora para que terminara de destilar, explotó el balón de destilación que tenía el vino. No. Dejando con vino la muralla, el techo y la ropa de todos. Lo peor de todo es que era vino tinto.
Después de ese fracaso de día nos llevamos el vino tinto y lo tomamos en una plaza para matar la mala suerte y el frío. Bueno, ¿te cachai? Llegáis a tu casa pasado vino y tu mamá, ¿en qué estaba ahí? Mamá estaba en el laboratorio. Es que una compañera hizo las cosas mal y explotó todo. Oye, qué buena excusa la voy a usar un día cuando no vaya a la U y digan, vamos, chicos, vamos a curarnos al muelle, vamos a curarnos al muelle. Y después llego a mi casa todo curado, mi mamá me dice, José, ¿qué te pasó? Y yo, ay, mamá está en el laboratorio, déjame tranquilo. Mi mamá explotó el destilador. A mí me pasó al revés. Una vez estaba tomando en el muelle y después tenía taller de investigación y llegué al laboratorio después de tomarme unas chicas. Ay, que no le ha pasado. Robinson, si escuchas esto, perdóname. Indecente. Y ahora, ¿Qué se ganó, querida Sofía? Josefita se ganó un lindo cuadernito de la DIVAM. La DIVAM es la Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos, que se llama Pinta y Calca de Aves Chilenas. Son unas ilustraciones hechas por Claudio Gay, que es un naturalista inglés, si no me equivoco, no estoy muy segura. Bueno, se llama Pinta y Calca porque tiene páginas para calcar y para pintar, y uno puede ir copiando los dibujos de las aves, y de verdad que son preciosos. Son aves muy lindas y son todas aves chilenas. Así que ojalá te guste pintar y dibujar, Josefita, y si no, qué bueno también. Le reembolsamos su dinero. Ya. No, felicitaciones. Un aplauso. Sí, un aplauso, felicidades. Ya. Nuestro siguiente ganador será quien nos dé más risa. Participantes. Bola de pelos. Y Sofía, léelo tú porque tú estás involucrada en esta historia. Muaye. Ya, Bola de Pelos es mi compañera de laboratorio de siempre. Buena bola de pelos. Un día estábamos con mi compañera de lab, obvio que no era la Sofía, obvio que no era yo, en un práctico de química analítica donde en una parte del trabajo teníamos que centrifugar la muestra. Para quienes no cachan que estén escuchando, es súper importante centrifugar muchas veces las muestras porque sirve para separar como sus partes que se suspenden, o sea, perdón, partes que precipitan, partes sólidas y la parte líquida. Entonces ya teníamos que centrifugar una muestra y éramos el último grupo que faltaba. Entonces le dijimos al profe encargado que espere que íbamos a hacer el contrapeso para poder centrifugar la muestra. De nuevo, paréntesis, es súper importante que cuando uno está centrifugando le ponga al otro lado de la centrífuga, que es como un circulito, un tubito con el mismo volumen o que tenga el mismo peso para que se equilibre, porque si no puede cagar. Le dijimos al profe que íbamos a hacer el contrapeso para poder centrifugar la muestra, pero el profe muy tranquilo nos dijo, no importa, démosle nomás. Puso la muestra sola. Mientras esperábamos, el profe nos contó una historia de cómo una vez trabajó y arruinó una muestra que venía de la Antártica, que, otro paréntesis, según yo no venía de la Antártica, venía de Europa, que él la trabajó y la tenía que centrifugar. Entonces, mientras hacía eso, escuchó un ruido de explosión en la centrífuga y al abrirla se dio cuenta que había arruinado la muestra y parte de la investigación porque era una muestra de la Antártica. Así que es un poco difícil de volver y recolectar de nuevo. Mientras nos estaba contando que se había arruinado su muestra por una centrifugación mal hecha, escuchamos un ruido dentro de la máquina y nos preguntamos, profe, ¿así se escuchó? Y el profe dijo, sí, sonó así. Y abrimos la centrífuga y vimos que había explotado en un tubo donde estaba la muestra y todo nuestro trabajo arruinado. Otro paréntesis, la muestra tenía plomo. Así que era como bien complicado porque se pueden echar a perder las centrífugas, que son caras, y además es súper peligroso tocarlo. Y el profe toca el modo de la vida. Ay. Bueno, la Cata después dijo, no es muy gracioso, pero es una lección para que no le crean todos los profes. Lección de vida, siempre tienen que equilibrar la centrífuga, por favor. Qué buena historia. Siempre me dio risa y siempre me da risa. Por el siguiente, por favor. Tenemos la siguiente historia de Delan Me. Haz los honores. ¡Ay, qué felicidad! Ya. Les voy a leer el comentario. Y dice así. Estábamos en la sala de balanzas y con unos compañeros empezamos a recitar el Mamberroy, viendo quién se sabía más partes del video. Yo, bien orgullosa, empecé a recitar el Mamberroy casi completo, cuando de repente veo que un compañero se empieza a cagar de la risa mirando atrás mío. Me doy vuelta y estaba el profe Jara, así, y aparece esa carita enojada con el mayor que paréntesis. Ya, para contextualizar, el profe Jara era un profe que teníamos en el laboratorio de química en la U, que Era era súper como... cascarrabias, pero igual lo queríamos harto. Sí, es como esos profes que son súper estrictos, se enojan por todo, pero igual le teníamos que de cariño. Y él le dijo a la chica, ¿qué cree que está haciendo, joven? Está haciendo. Le explicamos que era el Mamberroy, le mostramos el video y lo que quedaba de hora de práctico se pasó en enseñarle a decir los primeros minutos del Mamberroy al profe. Se pasó bien.
Imagínate enseñarle el Mame Roy al profe. Me imaginaría a Jarita diciendo, Diciendo, Eterek Dillanan, Mulai Bakutungu, Sapuchin Dendoran, Seyon Bilan Fuck you, Opiropop Otak, Sapelogika, Dorichiapa, de Rimama. Y eso es todo lo que me hace. Mi impresión del Mame Roy. "Bravo". Ay, Ya que seré los últimos 3 comentarios que son de Sandoval con C. Bueno, me toca a dale, mí. bicho. Ya, a ver. Dale, bicho. Una vez estaba cristalizando algo, recuerdo bien, era el ramo de química orgánica. La cosa es que para hacer ese proceso tenía que calentar el pocillo con el embudo dado vuelta, hasta ciertos minutos. Sin embargo, vi que mi embudo lo estaba saliendo como pelitos por fuera, y no que eran pelos, eran los cristales, y que empezó a salir como humo. Y le dije al profe si estaba bien que eso pasara. Y onda, el profe me miró y como que quedó petrificado. Y una amiga me decía, apágalo, apágalo. Y yo solo me daba vuelta y no sabía cómo apagarlo. Y decía, ay, no sé dónde puedo, estaba cagada de la risa mientras salía humo, más humo. Y un olor para qué te cuento, jajaja. Y mi amiga me decía de la perilla. ¿Yo qué perilla? Corta el gas. ¿Qué gas? Jajaja, no sabía, fue horrible. Y llegó ella y cortó el gas, jajaja. Y ahí empezó a abrir la venta, pero como que aún estaba en shock y todos mis compas tosiendo por el olor. Y me dijo el profe que mi peso del cristal eran pocos y que tenía que poner la discusión que pesó poco porque quedó en el aire o porque lo habíamos aspirado y pues nada, casi quemo el lab. No estaba jalando Claro. cristales. Ya, Y quemaba en el aire, así como gaseoso. Después se le cristalizaba en la nariz, así lleno de pelo blanco. Ay, qué denso. Ya, a ver. Bueno, también comentó otra vez, dice, lo otro también que me pasó, que a todos nos ha pasado, estaba titulando, la cosa es que la solución nunca se colocaba rosada, y llenamos el matraz, y no entendiendo qué weá estaba pasando, y pucha, y era porque no le habíamos echado fenolftaleína, y ocupamos casi todo el frasco de la base, y cuando le agregamos fenolftaleína se puso rosado, y pues lo íbamos a botar para repetirlo, pero el profe dijo que teníamos que utilizar la misma solución y agregarlo para obtener los datos. Y pues nada, no supimos y inventamos los datos, y ese es el fin. También una vez choqué con la campana del laboratorio y no vi que estaba ese vidrio porque no se notaba y me pegué fuerte. Oye, que alguien explique lo que es una titulación para que se entienda, porfa. Y una campana en laboratorio también. Una campana de laboratorio es como una incubadora, pero gigante. Es como una especie de extractor de aire. Es lo mismo que está en las cocinas, de hecho. Es gigante. Casi lo mismo. Solamente Sí. que tiene un vidrio gigante al frente y con un espacio muy chiquitito para meter las manos y hacer lo que tengas que hacer. Me imagino metiéndose de cabeza la campana. Tremendo cabezazo que se arma. Ay, qué bueno. Ah, Llegué a la titulación para que se entienda. Partamos de las bases de que los ácidos y bases se neutralizan. exactamente. Entonces, por ejemplo, tienes cierta cantidad de ácido a la que si le agregas cierta cantidad de base se va a neutralizar. Para poder ver el momento en que eso pasa, le puedes poner un indicador que se llama fenolftaleína. Que la gracia que va a tener es que, por ejemplo, cuando llegue a ese punto de su punto de equivalencia, exacto, se va a poner, notoriamente va a pasar de un color transparente a un color rosado cuando uno está haciendo la titulación. Pero tiene que ser un rosado pálido. Muy tenue. Lo que pasó a la Dani fue que ella estaba titulando y como no tenía marcador, claro, como que probablemente pasó el punto de equivalencia donde se neutralizan y cuando le echó la fenolftaleína se le puso súper rosado. Que eso es lo que pasa cuando no le echáis o te pasáis del punto donde cambia de color. Claro, o sea, cuando le echó después la fenolftaleína ya había pasado caleta. O sea, chavo, medio litro de base. Y a rosado así fosforescente. Ya, ¿quién es entonces el ganador de Ese es nuestro ganador. Nuestra ganadora. Ya, Oye, sí, ¿votamos? Yo estoy segura de quién gana. Igual. Creo que Dalanmi. Sí, También, yo voto por Delaney. opino lo La llevo el mismo. voto por Delanmi. Delanmi, felicitaciones, te has ganado el reembolso de tu Bien. inscripción a NEP. ¡Yeah! Felicitaciones. Aplausos, por favor. Ay, qué rico su ruquita de vuelta. Yes.
Ojalá te compres algo rico con esa luca. Cómprate un handroll. De esos de afuera de la biblioteca. Claro, no, pero están a 2 lucas. Ah, ¿verdad? Igual la tía es buena onda, a mí me ha dicho, me dice, mijo, si usted no tiene plata, usted me dice y yo se lo regalo incluso. No, tía, ¿cómo le voy a repetir? Las tías son muy tela, weón. Son muy Sí, tela. Ya, pero en cuarentena, ¿qué te puedes comprar con luca? algo por internet. No sé. No. Unos aritos por AliExpress. Weón, Podéis pagar el delivery. su clorito chiquitito, weón, para Claro, desinfectar para desinfectar. también. Sí, Sí. arito. Su alcohol gel, sí. ¿Han cachado que las verdulerías venden como no sé si es un jabón o un detergente o algo para limpiar verduras? Esa cosa Ujú. verde. Ah, Sí, sí. nunca lo he comprado, siempre lo veo y digo, ¿qué será eso? Y no lo toco. No. Ahí. Sí, en la casa lo tenemos, cosa es? pero no lo he ocupado. Una cosa especial como un jabón para las verduras y las frutas. Oh, no lo Ujú. conozco. Desinfectarlo. Eso es. Lo ocupan harto en la frutería y verdulería y todo porque obviamente, no sé, pues les llega la mercadería y la limpian y bla, bla, bla. Sí, pues les debe llegar más encima llena de tierra, alguna súper sucia. Pero eso no es todo. Además del ANMI se ganó un premio sorpresa que va a ser escoger la canción con la que vamos a empezar y terminar el podcast la próxima semana. Puede ser Bien. cualquiera. Buena. Ay, qué entrete. Perdone ser la el pobreza, Mamberroy. chiques. Por estamos favor, que nos empezando. pongan Mamberroy. Sería perfecto. Así que te estaremos contactando del ANMI para que escoges un temita, un temón. Y en volar nos pone pero es que yo no sé si ella estaba hablando del Mamberroy, la versión enojada del Mamberroy o la canción del Mamberroy. Porque está la de el Mamberroy cantando Kiki, do you love me, Mamberroy. La Nori se pone esa. Estaba mostrando el diálogo, era el Mamberroy enojado. Ah, ya. ¿Su pausita Bueno, entonces? ¿O no? Sí, su pausita porque llevamos como dándole harto rato y todavía quedan Bueno, 3 temas. No, 2 llevo 1 temas. hora y media. Aparte del Craig Cabres. Bye, Craig. Bueno, cabres, primero felicitaciones a las ganadoras del concurso, Jochefita y Adelarmi. Ojalá les gusten sus premios. Y siguiendo un poco la línea de lo que estábamos hablando antes de la medicina regenerativa, hay 2 procesos celulares, o más que procesos celulares, eventos, que ocurren en nuestro cuerpo continuamente, que me parece súper importante destacar y que tienen mucho que ver con lo de la medicina regenerativa. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de la necrosis. Tiene un nombre, yo encuentro que es un nombre muy de mierda, porque suena como que algo se está muriendo, así, que algo se está pudriendo. Vinculándolo con el tema anterior, la necrosis ocurre cuando hay daño celular, cuando hay daño a los tejidos por lesiones, por ejemplo, físicas o por sustancias tóxicas químicas. Que vendría a ser el caso de cuando, por ejemplo, a Lee Spivak se le cortó el dedo. Si él no se hubiese echado a este polvito regenerativo experimental, probablemente el dedo se lo hubiera puesto necrótico, se lo hubiese puesto negro y se empiezan a morir mucho sus células. Eso es lo que ocurre normalmente cuando tú te haces una herida. Eso es la necrosis. La necrosis es muerte por daño. Pero tengo una duda. A ver. Pero la necrosis no es como, por ejemplo, si yo me cuido a la herida y me la limpio, no impido que se forme la necrosis, porque según yo la necrosis es como, porque además infectas ese lugar, ¿o no? Como que tiene que también ver con... No necesariamente. La necrosis, No, pues eso sería la sepsis. y yo igual tengo algo así, que en realidad la necrosis es el proceso como normal en cuando tienes una lesión y se empiezan a morir las células. Ahora, cuando ya esto va como tomando más tejido y se empieza a haber infecciones y otras cosas, son otros procesos involucrados, pero la necrosis es simplemente muerte por daño. ¿Y qué es lo que ocurre realmente en las células cuando mueren por daño, por necrosis? Lo que pasa es que la membrana plasmática, que como sabrán es la responsable de mantener la integridad de las células y además que selecciona las cosas que entran y que no entran en la célula, deja de seleccionar lo que entra. Entonces empieza a entrar todo, empieza a entrar sales, empieza a entrar agua y las células se comienzan a hinchar hasta que literalmente explotan y se libera todo el contenido dentro de las células al medio. Entonces, básicamente podríamos decir que la necrosis es cuando las células se mueren por daño y el mecanismo es que empiezan a explotar y se empiezan a romper y empiezan a liberar como sus entrañas, por decirlo de alguna manera. Pero otro concepto que a mí me parece increíblemente interesante y que me ha interesado harto desde que entré a la U es la apoptosis. Porque la apoptosis es también un tipo de muerte celular, pero es conocida como una muerte celular programada.
Es como un suicidio celular, es algo que todas las células de nuestro cuerpo tienen programado realizar en algún momento de su ciclo vital y que es demasiado necesario para la salud y para la homeostasis o el equilibrio de cualquier ser vivo, porque claro, en la medicina regenerativa se suele utilizar cuando hay daño, cuando suceden cosas que no deberían ocurrir en nuestro cuerpo normalmente, pero la apoptosis es algo que está ocurriendo siempre. Nosotros como organismos adultos, nuestras células no son las mismas que teníamos cuando, no sé, hace 2 años, igual depende del tipo celular, hay células que se regeneran cada cierto tiempo, más largo, más corto. En general nuestras células están en un constante recambio. ¿Y cómo ocurre este recambio? No es que las células se mueran y quedan ahí y se van apretando unas con otras, sino que las células se van suicidando para que venga una célula joven a reemplazarla en su función. Y este proceso es muy bonito porque puede ocurrir con varios factores, tanto externos como internos. La gran diferencia que como uno puede visualizar de forma microscópica de si una célula murió por necrosis o por apoptosis, es que en la apoptosis lo que pasa es que primero se desintegra. Bueno, antes de esto ocurren un montón de señales intracelulares donde participan muchas proteínas que le dicen la una a la otra, oye, anda para allá y marca esto y esto tiene que morir, y así es como toda una secta, no, como una mafia, donde empieza a quedar literalmente la cagada dentro de la célula. Y cuando ya viene como la acción es cuando se empieza a desintegrar la membrana nuclear, y la membrana nuclear contiene el ADN de las células. Entonces, lo primero que pasa es que se libera el ADN al medio de la célula, por lo tanto puede sufrir muchísimo daño. Y eso ya es terrible, o sea, es como un punto de no retorno. Si se desintegró la membrana nuclear de una célula, ya esa célula no tiene vuelta atrás. Cada vez que se desintegra la membrana del núcleo, se empiezan a formar pedacitos de la célula, como que la célula se empieza a romper, pero no de esta forma caótica como es en la necrosis que explota, sino que se van formando como vesículas. Es como si, yo estuviese amasando un pan y le voy sacando pedazos, ¿cachai? Y tengo como muchos pedacitos de masa, pero cada uno forma un pancito chiquitito. Es como si la célula se desintegra, pero cada uno de estos pedacitos mantiene una membrana. Estos pedacitos de células luego son fagocitados. ¿Por qué? Por cualquier célula que tenga función fagocitaria en la zona donde se esté produciendo esta apoptosis. Por ejemplo, los macrófagos o las células dendríticas en el caso de la piel, que son las células que se encargan, son análogas a los macrófagos, pero están en la piel. Y bueno, ¿pero por qué ocurre la apoptosis? Por varios motivos. Primero, como ya mencioné anteriormente, para mantener el equilibrio del organismo y dar lugar a nuevas células. También esto pasa a veces cuando la célula no necesariamente está vieja y tiene que dar paso a una nueva, sino que cuando hay una célula normal, por ejemplo, que tiene algún tipo de daño que es irreversible, por ejemplo, un daño en su ADN, y si este daño en el ADN, por ejemplo, puede implicar que la célula se transforma en una célula cancerosa, esa célula, el cuerpo hace todo lo posible porque una célula cancerosa intente matarse a sí misma. El problema es que hay algunos tipos de cáncer que inhiben este suicidio, por lo tanto, por eso se hacen células inmortales. Otra razón por la que una célula podría suicidarse es por estar infectada por un virus, por ejemplo. Cuando hay una célula que es infectada por un virus, envía señales a las células vecinas para que las demás también se maten, porque está avisándoles como, huyan ahora porque hay algo terrible que les va a suceder. En el fondo es como un mecanismo que tiene las células del cuerpo para evitar que el daño se propague. Eso lo encuentro muy bonito porque es como el sacrificio de una en el beneficio de todos, ¿cachai? Y eso, por eso quería que la gente conozca lo que es la apoptosis, o muerte celular programada, o suicidio celular también se le puede decir. Es muy bonita, es muy interesante y tiene mucho que ver también con el desarrollo del cáncer. Desde las bases moleculares del cáncer, muchas de las razones por las cuales una célula se hace inmortal y pueden producirse tumores es porque se pierde esta capacidad que tiene la célula de matarse a sí misma. Puede ser causa como también puede ser consecuencia. Entonces es increíble, yo lo encuentro muy bonito. No sé qué opinan ustedes. Muy chori. Recuerda esa frase de la tía Ángara, su PowerPoint, que decía: la paradoja de la vida es que no puede continuar sin la muerte. Eso es muy lindo. Y como dato freak, o sea, alguna vez leí que uno se hacía de nuevo, por decirlo así, en cada 7 años. Y explicó a Sofi que las células tienen como un ritmo distinto en el que se regeneran. Por ejemplo, la piel es como cada una semana hay células nuevas, que no es lo mismo que el corazón, por ejemplo, que se demora más tiempo. O sea, justo cada 7 años se terminan de o sea, cada 7 años somos una persona distinta prácticamente, cuerpo diferente. Qué brígido. Es muy brígido cómo funciona el sistema de muerte celular. O sea, porque más está programado y es como es súper ordenado y es como es increíblemente ordenado, no es algo caótico como la necrosis que es por daño, sino que hay genes que codifican proteínas solamente para este proceso.
Y son un orden en que tiene que ser tal orden y si no es distinto. Es increíble unas señales que se envían dentro de la célula con un montón de proteínas. Hay unos que tienen unos nombres súper cuáticos como la SMAC Diablo. Y hay proteínas que tanto promueven la apoptosis como proteínas que la inhiben. Entonces es como una lucha interna entre la vida y la muerte todo el rato hasta que una de las dos gana y la célula termina o por sobrevivir mucho tiempo, quizás hasta que se vaya el chancho y se transforma en cancerosa porque es inmortal, o morirse porque se dio cuenta de que ya su daño es irreversible y tiene que llegar una nueva. Muy bonito. Tengo una duda, Sofi. ¿La gangrena es como una necrosis? Yo creo que eso es lo que te referías tú antes cuando se pone negro y esas cosas. Mira, yo no estoy muy segura. Voy a buscarlo en este mismo momento. Una muerte de tejidos que se produce pierde la irrigación de falta de flujos sanguíneos y cuando hay infecciones también. Entonces es como algo posterior a la necrosis. No necesariamente tiene que llegar a gangrena en una herida, obviamente. Comprendo. Si tú te haces un corte en tu piel, sí o sí, las células de alrededor son células necróticas. Entonces eso de decir como tejido necrótico cuando, por ejemplo, no sé, te hacía una herida y como que se pone así como ya blanco y negro y todo eso está como mal dicho porque en verdad ese tejido está como infectado por algo y no es necrótico ¿o qué? Depende ¿O está bien dicho igual? de cómo esté la herida, no entendí mucho a qué te refieres, pero claro, si tiene infección... Era como por un daño, que la explicación que dio la Sofía era que necrosis era como por un daño extrínseco, así como completamente fuera de la célula. Ni siquiera estaba como en su medio cercano, que es como la matriz en la que crece la célula, sino que fuera, por ejemplo, no sé, si alguien te pega y te hace un moretón, ahí igual habría como necrosis porque se hace ese daño de tus células. Si es que se dañó algún vaso sanguíneo, y no solo el vaso sanguíneo, sino que también se rompió una de las células del vaso sanguíneo y se empiezan a romper las del lado, eso es necrosis. La gangrena yo creo que ya es otro cuento. Tiene más que ver con la infección y con cuando se agravan las heridas. Ahí yo no sé mucho, la verdad. Pero eso sí que es... No, pero qué interesante. Me parecía importante mencionarlo justo que estamos hablando de medicina regenerativa. Chido. Lindo. Todos los organismos que funcionan de esta manera, ¿cachai? Porque cuando escuchas esos temas lo reduce como a los humanos y como, que funciona bien mi cuerpo. Pero no es como solamente los humanos, sino que hartos animales, las plantas también funcionan así, pues. Incluso funcionan en algunas cosas mejor que nosotros, como en la supresión de tumores y todas las cosas. Que todos los organismos tienen su gracia y todos están bien coordinados para funcionar de una manera que permite que sea compatible con la vida. Hay animales que nunca les da cáncer, pues no sé cuáles, pero yo sé que he leído, podríamos tocar ese tema en otro capítulo. Cuéntenos qué opinan en los comentarios de la publicación del podcast. Sí, pueden comentar. Bien. Son bienvenidos esos comentarios, chiquillas. ¿Puedo decir algo? ¿Quiere decir? Sí, no, quiero mencionar algo, que este capítulo no voy a poder presentar mi sección de datos freak. Pero no se preocupen, chicos, el próximo capítulo tendrán. Yo sé que les había prometido que este capítulo iba a traer un dato freak no matemático, y lo tenía preparado, pero por temas de tiempo y que nos extendimos, decidimos correrlo para el próximo para que ustedes puedan escuchar un podcast y no se queden como 3 horas escuchándolo. Así que eso, el próximo capítulo nos vamos a ver con mi sección de datos freak. Y el próximo capítulo, además, nos vamos a ver con un especial. ¿Un especial? ¿Cómo es eso? Especial. Vamos a partir de unas preguntas y unas historias que ya les contaremos en los próximos capítulos. Vamos a hacer un especial de 5 capítulos consecutivos hablando acerca de los sentidos. Entonces planeamos como dedicarle una sección especial en los siguientes 5 capítulos para hablar de un sentido distinto. Entonces no se lo pierdan porque va a estar entrete. Vamos a hablar de el gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto. ¿Cuántos hay? Sí, entretenido. Chiques, fue un muy buen capítulo. Encuentro que, lo pasé bien. ¿Ustedes cómo lo pasaron? Sí. Que cada vez vamos haciendo mejores capítulos. Sí, me gusta cómo están quedando. Yo me escucharía. Gracias por su sintonía. Nos despedimos aquí. Adiós. Gracias, chicos, por venir a escucharnos. Adiós. Tomen agüita. Recuerden comentar. Besitos a todos. Bye. Bye. La misma talla del capítulo anterior. Ya.